Bueno, damos las gracias entonces a don Arturo Gebauer Bittner, ¿cierto?, presidente del directorio de Cobrinsem, por sus palabras de bienvenida. Damos inicio entonces a nuestra 13ª versión del Seminario Internacional Cobrinsem Frutale 2020, titulado Avances de la fruticultura en el sur de Chile. En función del programa del evento, durante la jornada de esta mañana desarrollaremos 5 exposiciones y hemos destinado un espacio publicitario de 5 minutos entre cada presentación, donde podremos conocer más acerca de nuestros auspiciadores, sus insumos y sus tecnologías. Ellos son Adama, AgroConnection, Agromillora, Aminochem, Banco de Chile, BASF, Bayer, Chemi, CompuExpert, Corteva, Delsantec, FMC, Gawan, Exportadora Rancagua, Forestal Río Claro, Stoller, Syngenta y UPL. A todos ellos entonces van nuestros agradecimientos y bienvenidos también al seminario. Reconocemos en nuestros auspiciadores, ¿cierto?, que son actores fundamentales en la cadena de valor de la industria frutícola de exportación, y con su apoyo, ¿cierto?, ya lo dijo nuestro señor presidente, es posible realizar este evento. Antes de comenzar con las presentaciones, les invitamos a que realicen sus preguntas por escrito a través del chat durante la presentación del expositor. Al finalizar cada presentación, vamos a seleccionar 3 de estas preguntas para su desarrollo. Las demás preguntas serán enviadas al expositor para su posterior respuesta vía correo electrónico. Les comento que al momento hemos superado los 250 personas conectadas desde Chile y también Argentina, Perú y México, así es que a todos les damos la más cordial bienvenida. La primera presentación será desarrollada por el señor Sebastián Ochoa. Sebastián es ingeniero agrónomo, MBA, máster en tecnología agrícola de la Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia, España. Dentro de la experiencia profesional de Sebastián destacan los cargos de gerente general y gerente técnico de producción de las empresas exportadoras de arándanos. Actualmente es asesor y consultor de empresas productoras exportadoras de arándanos en Chile, Perú, Ecuador, México, China y Nueva Zelanda, en producción convencional, orgánica y biodinámica, tanto en hidroponía como en suelo, sumando más de 10.000 hectáreas asesoradas. Bueno, comentarles que la producción de arándanos para exportación en Chile partió hace ya más de 30 años, justamente en nuestra zona sur. Y hoy este rubro pasa por un proceso de reingeniería que es fundamental para su viabilidad en el tiempo. Es por esto que hemos invitado a Sebastián para que nos hable desde su experiencia acerca de las variedades de arándanos con potencial en la zona sur de Chile y su manejo. Bienvenido, Sebastián, así es que adelante, por favor, te invitamos a compartir tu presentación y tu pantalla. Muchas gracias, Ramiro. Hola, muy buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecer a Cobrinsem, a todo el equipo de Cobrinsem, Ramiro por haberme invitado a dar esta presentación, al equipo de Gowan, Sebastián Fonsalía, Carlos Rivas. Bueno, como decía Ramiro, yo voy a hablar sobre las variedades que vienen y que están, digamos, más que vienen, y cuáles han funcionado, cuáles no, y los por qué. Como ustedes saben, las temporadas de arándano no han sido fáciles los últimos años. Estamos con un negocio ya maduro, estamos con un negocio que tiene una alta oferta en todo el mundo. Tenemos zonas productivas que están achicando la ventana chilena. Ya Chile tiene alrededor de 18.000 hectáreas. Tenemos producción desde la 4ª región hasta la 10ª, con una oferta que comienza en septiembre tímidamente y termina en marzo, a principios de marzo, por la ventana comercial. Estamos logrando a través de genética y a través de manejos y tecnología agrícola tener producciones de muy buena calidad y llegando con condición al mercado bastante importante. Y es lo que tenemos que trabajar con genética y manejo. Después tenemos Estados Unidos y Canadá que nos está achicando la ventana tardía, ¿no es cierto? Estados Unidos parte con sus zonas tempranas, que son California y Florida, ya están cosechando a fines de febrero, y la parte tardía de Estados Unidos, el estado de Oregon, Washington y el sur de Canadá, en British Columbia,
produce oferta de fruta en septiembre, lo cual achica la ventana temprana de Chile. México tiene 2 cosechas, México cosecha en otoño y en primavera, acuérdense que es hemisferio norte, otoño es en septiembre, primavera es en febrero o marzo, entonces nos va quitando espacio en esas ventanas. Australia y Sudáfrica. Australia consume mayoritariamente su producción, exporta poco, algo exporta a Asia, pero Sudáfrica está plantando bastante. Allá yo asesoro una empresa que va por las 3.000 hectáreas y su producción se concentra desde junio hasta diciembre, ya con fruta de muy buena calidad, y su mercado natural es Inglaterra y el continente. Después Argentina, que sale entre septiembre y noviembre, pero bueno, Argentina por temas políticos que ustedes conocen, riesgos climáticos, ha tenido una oferta que ha sido bastante golpeada y no llega con muy buena condición a destino. Por lo tanto, es un competidor que se ha ido achicando. Perú, que ya va por las 11.000 hectáreas, con las grandes obras de riego que han hecho, como pueden ver ahí en la foto, llevando agua desde embalses que canalizan desde la sierra e irrigan estos desiertos de arena con miles y miles de hectáreas, donde hay plantaciones de 1.500, 1.800 hectáreas de arándano en un solo paño. Esa foto ahí es del huerto más grande de Perú. Entonces, Perú es un gran competidor, pero Perú partía produciendo en septiembre, ya agosto, septiembre, y llegaba con fruta hasta enero, febrero inclusive, pero por condición de fruta, porque el 50% del final de la cosecha peruana es complicado en relación al 50% inicial, y el último tercio, la fruta no tiene buena calidad, se han tenido que concentrar a producir más temprano. Entonces la oferta peruana se está enfocando, como la cosecha es muy larga, partiendo en junio para tener un pic en agosto, septiembre, y ya a fines de noviembre, principios de diciembre estar de salida. Después tenemos España, que por sus zonas tempraneras en Huelva parte la cosecha en febrero, marzo, entonces nos quita espacio en la zona tardía de la curva. Y China, que en sus zonas tempranas está produciendo también en febrero. Entonces China va a tener oferta local de fruta, que ya la tiene y estoy aumentando fuertemente, donde va a colocar fruta entre febrero y marzo. Colombia, Ecuador, Honduras, que está con proyectos partiendo, no son grandes proyectos, son proyectos, por ejemplo, ese proyecto que muestro ahí en la foto de Colombia es un proyecto que va a llegar a las 400 hectáreas, y es el proyecto más grande. Son proyectos para fruta temprana, ya oferta entre agosto y noviembre, diciembre. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que en todo el mundo, de todo lo que se puede ofertar, no hay ningún país que produzca calidad entre diciembre y febrero. O sea, esa ventana la tiene Chile, y la tiene Chile solo. En diciembre agarramos colas de cosechas tempranas, ya finales de cosechas tempranas. En febrero agarramos inicio de cosechas tempranas del hemisferio sur. Por lo tanto, perdón, del hemisferio norte. Por lo tanto, si nosotros cosechamos una buena calidad con una producción adecuada por hectárea a un costo razonable, es un buen negocio. Y los que lo logran, los que lo han hecho, lo saben que se puede llevar a cabo, ¿ya? Diversificando mercados. Un problema que hubo la temporada pasada es que se concentraron algunas exportadoras en mandar exclusivamente a China, y eso pasó la cuenta. Todos sabemos que la diversificación, obviamente, es una base para tener una rentabilidad promedio a largo plazo que sea adecuada y no caer en riesgos que nos puedan destruir el negocio. Entonces, yo tengo productores con los que trabajo, que una misma fruta en una misma fecha retornó $4 por kilo, y el productor de al lado, porque mandó toda esa Asia, retornó 2. O sea, las diferencias son brutales. Entonces, la diversificación de los mercados y en el trabajo de la genética y en lograr el potencial productivo es donde tenemos que apuntar, ¿ya? Bueno, el arándano es de la familia Ericaceae, género Vaccinium. La primera variedad que se produjo para fruta comercial fue en 1906.
Tenemos 3 tipos de arándano, el alto, el high bush, que es Vacinum corymbosum, que es el que producimos en el sur de Chile, que es el northern high bush, que se divide en 2, ¿ya? Pero también tenemos el southern high bush, que es el arándano alto del sur, que es un cruce entre Vacinum corymbosum y un Vacinum silvestre del sur de Estados Unidos, de Florida, que se llama Vacinum darroway. Tenemos el ojo de conejo, rabbit eye, el Vacinum hei, y el low bush, que es el Vacinum augustifolium, ya que nos vamos a concentrar en el alto, en el high bush, que son cruces principalmente entre Vacinum corymbosum, Vacinum darroway y algunos otros tipos de Vacinum. La familia Ericaceae es una gran familia, hay más de 400 especies que son nativas en Malasia, en Europa, Norteamérica y distintos tipos de berry, que varios de ellos son comestibles. Las variedades las genera la Universidad de Carolina del Norte, O'Neill, por ejemplo, que es bastante conocida, la Universidad de Michigan, que tiene sus 2 grandes variedades, Liberty Draper, la Universidad de Arkansas, la Universidad de Georgia, Suzy Blue, que es una variedad muy importante en este momento para las zonas tempranas, la Universidad de Florida, Jewel Star Emerald, el USDA, Legacy, Biloxi, también el USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su área de investigación, es la creadora de Duke, que es una tremenda variedad, Vero Fall Creek, Ventura Top Shelf, Cargo, Lascaux, Blue Ribbon, ahora que sacó las variedades Collection, la gama de variedades Sequoia, que son de genética avanzada, Atlantic Blue, que es la creadora de Rocío. En Australia tenemos programas, por ejemplo, el mismo creador de Rocío fue el creador de Brillita. Está el programa Oz, Family Tree, con Eureka, el programa Costa, que es un programa que maneja Driscolls. Y en Nueva Zelanda tenemos Reka, Nui, los programas que maneja la empresa Gourmet, que son todos ojo de conejo. ¿Ya? La variedad Duke es la variedad semi-temprana para la zona sur de Chile, es la variedad que tenemos para cosecha en diciembre, no existe otra, no salió ninguna que la reemplace, se hablaba de que Blue Ribbon iba a ser una variedad que iba a reemplazar Duke, no fue así, el comportamiento fue distinto. Es una variedad, como les decía, creada por el USDA. No está sujeta a pagos de royalty, es una variedad libre. La fruta es de muy buena calidad, un huerto bien manejado puede lograr 20 toneladas por hectárea, pero sí es importante saber que es una variedad que no es muy vigorosa, por lo tanto no es recomendable dejarle fruta al año de ser plantada. La tengo que rebajar, la planto, elimino los brotes débiles desde la base. Después rebajo la porción de brote que tiene yemas florales, dejando la mayor cantidad de yemas vegetativas dentro de lo posible, ¿ya? No hay que podar eliminando la mitad de la caña o dejando un tercio de la caña, no. Podo hasta donde hayan yemas florales para dejar la mayor cantidad de yemas vegetativas para que la maquinaria fotosintética de la planta sea la mayor posible, ¿ya? En la poda de producción elimino todos los brotes, la porción de brote que dio fruta, hasta el siguiente lateral vigoroso. Tengo que eliminar toda brindilla, esos que les decimos fosforitos o alfileres, que son estos laterales delgados. Los brotes se podan desde la base, no dejen tocones, eso es un error. La planta tiene que brotar desde la base, porque si yo dejo un tocón, finalmente lo que genero al hacer eso es ir generando pisos. Y en cada piso, como muestro ahí en mi mano, si yo corto sobre ese piso voy a generar un lateral más delgado. Entonces cada piso se va adelgazando más la caña y voy achicando la cañería, que es la que sube la savia bruta, ¿ya? Entonces el caudal de savia va siendo menor. Y tengo menor calidad de fruta finalmente. Entonces la poda tiene que ser abierta, con las frutas bien iluminadas, para lograr fruta de calidad, fruta firme, fruta sin problemas. Recuerden que el calcio se mueve por corriente transpirativa. El calcio, para llegar a la fruta, necesita que la fruta genere evapotranspiración. Y para que genere evapotranspiración, ese órgano tiene que estar expuesto hacia la luz. No tiene que estar bajo sombra.
sino va a ser fruta blanda, va a ser fruta llena de agua, va a ser fruta que no tiene sólidos solubles, que tiene poca materia seca. Cuando ustedes se comen una fruta en la sombra, esa fruta es insípida en relación a la que está expuesta a la luz. Eso es netamente por un tema de efecto sumidero y de metabolismo de la fruta. Y además que el índice de cosecha del arándano es el cambio de color, ¿ya? Y el cambio de color no necesariamente va a coincidir con la madurez fisiológica del fruto. Y cuando el fruto está bajo sombra, el cambio de color se atrasa. Entonces, la fruta madura fisiológicamente, pero cuando cambia de color, ya está sobremadura. Entonces, una fruta blanda es una fruta más susceptible a ataques fungosos, es una fruta mal ventilada. Por lo tanto, la poda tiene que ser bien expuesta a la fruta tiene que quedar hacia afuera. Después tenemos Draper, ya partimos con Duke, seguimos con Draper. Draper es una variedad de la Universidad de Michigan, como les comenté. Fue inscrita el año 2003, por lo tanto su patente termina el 2023, las patentes duran 20 años. Draper es un cruce entre Vaccinium corymbosum y tiene Vaccinium tenellum, Vaccinium hachei y Vaccinium darroway. Ya recuerden que Vaccinium hachei es ojo de conejo, y Vaccinium darroway es este silvestre del sur de Estados Unidos, que es el que se utiliza para disminuir el requerimiento de horas frío. Es una fruta muy firme que se cosecha en media estación, un poco más temprana que Legacy, que Brillita, pero es la única variedad que es realmente crocante, que es crocante como comer una cereza o una uva cuando está fría, ¿ya? Al mercado le encanta. El problema que tiene esta variedad es que es muy poco vigorosa, su crecimiento es lento, su desarrollo, su tasa de crecimiento es tremendamente lento, es menos vigorosa que Duke, y a pesar que yo vea bien la planta, jamás dejarle fruta ni el primer ni el segundo año, o sea, hay que sacarle fruta a la tercera hoja. Al podar, esta es una planta que ya tiene un año plantada, se eliminan todos los brotes basales débiles y se rebaja la caña eliminando la totalidad de las yemas florales y dejando la mayor cantidad de yemas vegetativas para que funcione la maquinaria de la planta. Ya cuando la planta ya está más grande, se saca todo lo basal, los rastreros, se abre la planta en el centro y se dejan los cargadores de mayor vigor, no dejando nada débil. Esta lleva una poda de plantas adultas, arriba pueden ver la foto con la planta sin podar, abajo la planta ya podada, con cañas iluminadas, bien abierta al centro. Se debe sacar constantemente cañas viejas desde la base, sacar las cañas que no estén expuestas hacia la luz, que estén mal ubicadas, y ojalá, que esto está estudiado, ojalá que las cañas no superen los 4 años de edad, porque cuando son más viejas de 4 años, las cañas empiezan a ser improductivas y la calidad de la fruta disminuye. Acá pueden ver Draper de 5 temporadas. Esta es una Draper plantada del año 2015. Esta es una Draper plantada del año 2005, de 22 toneladas por hectárea. Fruta de excelente calidad. Es una fruta que llega a todos los mercados, es una fruta que no falla. Por lo tanto, el hacer el esfuerzo de plantar esta variedad y esperar para un proyecto a largo plazo realmente vale la pena. Después tenemos Blue Ribbon. Blue Ribbon es una variedad que supuestamente iba a llegar a reemplazar a Duke en fecha de cosecha. No fue así en Chile, es una variedad que sale junto con Draper. Es una variedad que es temprana media, digamos, no es temprana como Duke. Tiene frutos de buen calibre, muy bonitos, tiene excelente firmeza, no llega a la firmeza de una Draper, pero sí es firme y tiene muy buena vida de post cosecha. La diferencia de esta variedad con respecto a las otras y que tenemos que aclarar es su hábito de crecimiento. El hábito de crecimiento de esta variedad es un hábito arbustivo, abierto, es más rastrera, por lo tanto, acá hay que hacer una diferencia en la poda de formación. Cuando uno poda Blue Ribbon recién plantada, no se debe rebajar, ¿ya? Lo que tengo que hacer es sacar los brotes débiles desde la base, con el concepto de levantar la planta, como lo pueden ver en la foto de abajo, y después cuando florezca, se eliminan las flores con la mano. Porque si yo la despunto, si yo hago la típica poda que se hace al plantar un arándano, que es rebajar la porción de brote que tiene yemas florales, la planta se desparrama, se abre, se va hacia cualquier lado. Esta planta es muy desordenada de crecer. Entonces, el hecho que yo no corte la punta, no elimino la auxina y no pierde la dominancia apical y la planta sigue levantándose. Entonces, no la rebajen para ir consiguiendo una planta más levantada y
poder después tener una planta en la cual yo logro mayor producción en los primeros años. Como les decía, la fruta es de muy buena calidad, es un fruto muy, muy bonito, es un fruto que tiene muy buena vida post cosecha. Legacy es una variedad que sigue siendo importante en nuestra producción, es una variedad antigua del año 94. Esta variedad la creó el USDA, el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es una variedad que también tiene un hábito arbustivo como Blue Ribbon, es productiva, muy productiva, tiene frutos medianos a grandes, de buen color, buena firmeza, buen sabor, y tiene buena vida de post cosecha. Pero ¿por qué hay legacies que llegan mal? ¿Por qué hay legacies que se pudren en la planta, que se parten? Porque las podas las hacen muy cerradas, ¿ya? Primero legacy al plantarla, el mismo concepto que Blue Ribbon, es una variedad arbustiva, es una variedad que crece más abierta, por lo tanto no se despunta. Esta es una variedad que al plantarla se eliminan los brotes desde la base y después una vez que florece se bota la flor con la mano, es pasar la mano rápidamente por el brote, nada más, es un trabajo muy rápido, para que la planta siga creciendo hacia arriba y no se abra, y no quede como un repollo en el suelo. Y después cuando ya tengo una planta de 3 años como esta, tengo que abrir el centro de la planta. O sea, en esta planta no se hacen pitones, ojo con eso. Los pitones generan piso, y cuando se hace un pitón en esta variedad sucede lo de la foto acá abajo a la derecha. Los brotes salen hacia los lados y emboscan el centro de la planta. Lo otro importante en esta variedad es que no dejen tocones, porque los tocones generan brotación lateral débil que ensucia la planta, y como son variedades vigorosas, al igual que el Blue Ribbon, después termino con una masa enorme de hojas que me tapan la fruta, no permiten la ventilación. Entonces el corte debe ser limpio, sin tocón, no dejar pitones como acá abajo a la izquierda, porque el pitón va a generar lo que ustedes ven en la foto de la derecha, ¿ya? Esa es una planta como termina después de la cosecha, bajo el concepto de poda que les estoy comentando, pero debe ser poda así. Es una planta que se tiene que podar para ir generando brotes disculpen. Bueno, la idea es ir generando brotes de buen vigor desde abajo, eliminando cañas completas y que el huerto se vea verde, sin pitones, sin generar pisos. Si ustedes ven acá, las varas van directo hacia arriba, generando finalmente un material expuesto hacia la luz, con fruta de muy buena calidad. Este es un huerto de 22 toneladas por hectárea, uno lo ve ralo, pero eso da, con material de buen vigor, largo, sin brindillas, sin laterales cortos. Este es el tipo de material que es el que yo tengo que producir en Legacy, y con esto voy a llegar muy bien a destino, no voy a tener ningún problema para llegar a destino. Ya, con mi fruta voy a producir frutos grandes, de buen calibre, como los ven acá, firmes. Es impresionante la diferencia cuando uno tiene una Legacy expuesta hacia la luz y con fruta que no esté bajo sombra. Da muy buenos resultados. Cargo es una variedad semitardía que supuestamente iba a reemplazar la fecha de cosecha de Liberty. No fue así, es un poco más temprana que Liberty. Liberty tiene una cosecha más extendida, pero sí la fruta es de excelente calidad, es una planta vigorosa, crece bien, es un material bastante sano, no se enferma con hongos de madera, tiene buena productividad, anda muy bien esta variedad. Es una variedad que, a diferencia de Blue Ribbon y Legacy, se rebaja, ¿ya? Blue Ribbon y Legacy son las únicas dos que tienen este tratamiento distinto en la poda. Las otras son podas un poco más similares. Se rebajan, ¿no es cierto? Se sacan las yemas florales para que la planta crezca, y después, cuando ya entro a la poda de producción, tengo que eliminar todo el material que se cruza hacia el centro, cañas desde la base, siempre desde la base, para ir generando renuevos y frutas puestas hacia la luz, y tener una buena producción, ¿ya? Es una fruta que llega muy bien a mercado, es una fruta que a los recibidores y a los clientes les gusta bastante.
Liberty es una variedad que junto a Draper fueron patentadas el año 2003, por lo tanto su patente termina el año 2023. Es una variedad que tiene problemas de hongos de madera porque es de origen brillita, ya que aportó la flor, por Elliot, que aportó el polen. Entonces brillita le confiere esta susceptibilidad a hongos de madera, Fusicoccus, ¿no es cierto?, o Trofaeria y plateado. Es la variedad, para mi gusto, más tardía que podemos tener para producción de febrero. Como les decía, tenemos que pensar que el mercado nos está apretando, no hay que pensar en producción en marzo, porque ahí vamos a estar fuera de época. Por lo tanto, esta variedad entra muy bien para esa fecha junto con Cargo. Y Liberty tiene la ventaja que es muy firme, llega bien a destino y es de muy buen sabor. Es una de las variedades que más apetecidas es por el sabor que tiene, por la gran cantidad de fenoles que contiene la fruta. Es una fruta muy aromática. Es una planta que se debe podar iluminada en el centro, sacar los brotes débiles, pero dejarle una gran cantidad de yemas, porque es una variedad que tiene bastante pérdida, tiene un aborto natural, a pesar que el arándano no es una especie que aborte, pero esta variedad sí lo tiene y eso viene de brillita. Brillita es una de las pocas variedades en arándano que genera un aborto. Ustedes han visto que los frutitos recién cuajados se ponen de color morado y se caen. Esta variedad tiene esa misma característica, entonces hay que dejarle una alta cantidad de yemas para poder lograr producciones interesantes, pero produce bien. Los 2 primeros tercios de la cosecha tienen un calibre bastante adecuado, es fruta firme, con buen sabor, como les comentaba, y muy buena viajera. Y dejé para el final 2 variedades, ¿ya? Porque vine con línea cronológica en la época de la cosecha, desde la primera variedad que les presenté, que fue Duke, hasta la última que fue Liberty, y dejé para el final 2 variedades nuevas que se están plantando, que yo no les recomiendo plantar, ¿ya? Que son Top Shelf y Lascaux. ¿Por qué? Top Shelf es una variedad que sale en diciembre, es una variedad que sale como una Draper, tiene una fruta que el calibre medio llega muy bien al mercado, el calibre grande se ablanda, ya en destino llega blando, tiene ese problema, y es la variedad más susceptible a hongos de madera que me ha tocado ver en mi trabajo en esta especie. ¿Ya? Cuando se establece se debe podar como las demás variedades, eliminando la porción de brote que tiene yemas florales. Después la poda de producción se abre en el centro, siempre con el concepto de levantar la planta, sacar la porción de brote que dio fruta hasta el siguiente lateral. Es muy importante la sanidad en todo el manejo de poda, pues es una variedad que, como les decía, se enferma mucho. Da una fruta muy bonita, de buena calidad, la fruta media en destino, la grande llega blanda, a pesar que yo la vea bien acá en origen, pero tiene este problema, que el huerto se muere fácilmente, las plantas son afectadas por complejos de hongos, por Botryphaeria, por Pestalotia, por plateado. He visto plantaciones que con 4 variedades distintas, y solamente Top Shelf, si es que hay un ataque de gusano blanco, es la que se afecta con Agrobacterium tumefaciens, por ejemplo. O sea, es hasta más susceptible a la galla de la corona. Entonces, el plateado la ataca fácilmente. Es muy fácil perder un huerto de Top Shelf y hay que estar haciendo podas sanitarias de manera constante, hay que tener cuidados especiales con ella, hacer aplicaciones post lluvia para el control de hongos de madera, porque, como les digo, es muy fácil perder este huerto. No les recomiendo plantar esta variedad, tengan cuidado con esta variedad y los que la tienen deben hacer cuidados especiales para su sanidad. Lascaux es una variedad que fue muy prometedora porque es una Elliot, pero no ácida, de muy buen sabor, más firme que Elliot, tiene una textura muy agradable, es muy rica para comer, tiene buena llegada a destino, pero tiene 2 problemas. El primer problema es que la fruta se deshidrata, inclusive en la planta, como pueden ver en esa foto, frutos pintones se comienzan a deshidratar, la fruta madura se deshidrata, se pone la piel rugosa. Esto es ya en huertos adultos, por si acaso, ¿eh? Porque el primer año no van a tener este problema. Y el otro problema es la partidura.
es una fruta que se parte muy fácil con la lluvia, a pesar que uno puede hacer manejos para evitar esto, los frutos se parten muy, muy fácil. Entonces, es una variedad que, bueno, que si ya la tienen, se poda cuando uno la planta rebajándola, eliminando la porción de brote que tiene yemas florales, los laterales débiles, y después se poda manejando cañas, abriendo el centro, levantando la planta, dejando toda la fruta expuesta hacia la luz. Como les decía, la fruta es de buena calidad, la que no se deshidrata, pero tiene el problema, como les decía, que al deshidratarse el porcentaje de exportación es bajo, se parte muy fácilmente por la lluvia y además que la fruta que yo alcanzo a cosechar en febrero cuando la planta ya es adulta no es mucha, o sea, queda mucha fruta para marzo o abril, como la helio. Entonces quedó fuera de ventana de mercado. Entonces tengan cuidado con esta variedad, los que están pensando en plantarla, por los problemas que les menciono. Y con respecto a aspectos generales a considerar en la poda, desinfectar las tijeras con permanganato de potasio al 2%, con eso destruyo bacterias, destruyo hongos, pueden mezclarlo con jabón, eso jabón rallado, la saponina del jabón destruye la capa proteica de los virus y además produce un sello en el corte. Los cortes gruesos los puedo pintar con pasta de poda mezclada con cola fría, por 1 litro de pasta poda, 1 litro de cola fría, eso ayuda a que finalmente el corte quede protegido y sea elástico esta protección y no se agriete para que después entre agua o hongos de madera. Con respecto a las aplicaciones de cobre, nosotros cuando ingresó el arándano a Chile se copió lo que se hace en los manejos de otros frutales con la caída de hojas. En el arándano no hay nada que entre en la herida que deja la hoja al caer. No se generan entradas de enfermedades, entonces no es necesario estar aplicando cobre al 20, al 50, al 80% caída de hoja. Basta con hacer una aplicación post-poda. Ya yo podo un sector en el día y ese sector lo dejo aplicado con cobre al final del día y así voy avanzando, pero no necesito gastar plata en 3 aplicaciones de cobre por caída de hoja. Ustedes se dan cuenta que en la 10ª región, por ejemplo, de repente puede pasar un mes lloviendo y que no pudieron entrar a aplicar cobre y no aplicaron cobre ese invierno porque la lluvia no los dejó. Y piensen, nunca les entró nada. O sea, Pseudomonas no entra por la herida de la hoja. Lo que entra es cuando genero los cortes de poda. Y para variedades más susceptibles a hongos de madera, como Topter, por ejemplo, después de poda es recomendable aplicar algún fungicida contra hongos de madera, para proteger a la planta de hongos de madera. Y la poda la tengo que pensar según la estructura de la planta, la poda de formación, donde tengo 2 grupos de variedades, las variedades que son erectas, por ejemplo, Duke, Draper, Brillita, Cargo, que puedo rebajar el brote sin problemas para eliminar las yemas florales, pero sí tengo variedades que son más rastreras, que su crecimiento es más abierto, que es Legacy y Blue Ribbon, donde les recomiendo no eliminar la porción de brote, sino que descargar la flor con la mano. ¿Ya? Ahí está el despunte que se hace en una variedad erecta tipo Draper, bajo las yemas florales, y lo que se hace en una variedad como Blue Ribbon o como Legacy, que es dejarla como la ven en la foto, y después cuando florece se elimina la flor con la mano. ¿Ya? Acá pueden ver, esto es al año, o sea, la siguiente, después del verano de haber plantado Blue Ribbon, a la izquierda fue con despunte, a la derecha sin despunte, la planta es más alta, tiene más brotes basales, es una planta finalmente con más vigor, más macollada, digamos, que cuando se despunta. O sea, la planta crece más rápido, ¿ya? Y cuando recibo plantas con este tipo de configuración, que ya están brotando, voy a plantar en septiembre, octubre, por ejemplo, y ya tengo brote activo, en ese brote activo se está produciendo auxina, no me conviene eliminarlo, me conviene plantar tal cual, y si es que viene brotando la planta, hacer el corte justo sobre la brotación nueva que se está generando para no perder ese crecimiento y esa generación de hormonas que tengo ahí, ¿ya? Entonces se planta tal como ustedes la ven en la foto. El efecto de los tocones, cuando hago podas de renovación, no dejen tocones, esa porción de brote que ustedes dejan generar laterales débiles, que no me sirven para renovación. Yo al podar desde abajo lo que necesito es generar cañas nuevas, que vengan con fuerza, que sean un reemplazo de las cañas viejas,
Entonces, el dejar una porción de brote finalmente no rompe la inhibición correlativa y genera brotación de laterales débiles, así que tengan ojo con eso. Y otro manejo importante que tenemos que ver en el sur de Chile es el manejo de las lluvias, evitar la partidura de fruta. Este protocolo yo lo llevo con mis productores, funciona muy, muy bien cuando la lluvia ya está declinando, porque piensen que la lluvia es agua destilada que está cayendo, un agua que no tiene sales, entonces cuando cae encima de la fruta y la está tocando, la fruta rápidamente se imbibe de agua y la fruta se revienta y se generan partiduras donde pierde una gran cantidad de fruta, y además si es que la lluvia es sobre 15 milímetros, esa lluvia va a bajar en el suelo, va a llegar a las raíces y por un tema osmótico también va a entrar rápidamente a las raíces de la planta lo va a distribuir, va a llegar a la fruta por un tema de concentración y la fruta se va a reventar. Entonces, un buen manejo es cuando la lluvia está declinando, aplicar un cloruro de calcio formulado para subir la concentración de meter solutos en esa agua destilada que queda sobre la fruta, y el día anterior aplicar sales al suelo para tener el suelo cargado y así no entre el agua fácilmente en las raíces, con el tiempo de riego necesario para cubrir la totalidad de las raíces, ¿ya? En eventos de lluvias donde tenga más de 10 horas de agua libre, con temperaturas sobre 12 grados, tengo el riesgo de que Botrytis germine, por lo tanto, aplicar un fungicida idealmente de síntesis química para proteger. Puedo también utilizar fungicidas orgánicos, hay productos de muy buena calidad orgánicos en este momento que funcionan muy bien, que se pueden aplicar. El EcoSwing, por ejemplo, es un producto de muy buena calidad. Los mojamientos, ojo que si voy a usar estos fungicidas orgánicos, al aplicar los cloruros de calcio son productos de contacto, tengo que utilizar mojamientos de 400 a 800 litros por hectárea, inclusive 1000 en Legacy muy grande para poder proteger la totalidad de la fruta y no tener este problema. Se disminuye bastante, funciona muy bien. Yo lo empecé a utilizar, este sistema, alrededor del año 2008, y lo estamos usando en todas las zonas que llueve en distintas partes del mundo y los productores están muy contentos para disminuir este daño por partidura de lluvia. Sistemas de protección también ya se están utilizando en el sur de Chile, estos son huertos de allá, techos, el mismo techo cerecero, funciona bien para evitar que la planta se moje, permiten trabajar cuando está lloviendo, permiten partir temprano la cosecha, la fruta está sin rocío, son sistemas bastante fáciles de manejar y protegen la fruta y llego con un buen producto a destino. Es un buen manejo, ¿ya? Y lo otro que tenemos que preocuparnos nosotros en el sur de Chile, que está pasando el cambio climático, tenemos un clima más benigno, tenemos un clima con más calor, con menor humedad relativa, menor tasa de lluvia, es de esto, ¿ya? Es el cierre estomático. El cierre estomático que se produce cuando aumenta el déficit de presión de vapor. ¿Y qué es el déficit de presión de vapor? Cuando sube la temperatura del aire, la capacidad de retener agua del ambiente es mayor. Y como no tengo ingreso de agua, la humedad relativa disminuye. O sea, el aire se seca. Y cuando el aire se seca, la defensa de la planta es cerrar los estomas. ¿Por qué? Porque empieza a pasar agua desde el tejido del vegetal hacia el ambiente. Entonces el estoma se cierra, se detiene la evapotranspiración y eso hace que colapse la maquinaria de la planta. O sea, la planta para de absorber agua, para de evapotranspirar, para de refrigerar, se calienta el tejido inclusive se puede denaturar, ocurre esto, muchas veces pueden pensar que esto es por falta de agua de riego, la gente se pone a regar, producen más problemas porque generan anoxia, y el problema es que el déficit de presión de vapor subió, y este es un índice que está estudiado y que se sabe que cuando el índice sube de 2 a 2,5, el estoma se cierra. Entonces, yo he medido en algunas zonas productivas del mundo donde puedo pasar 4, 5, 6 horas del día, todos los días, con los estomas cerrados. Y el productor no se da cuenta. Pero cuando uno lo mide, me doy cuenta, y cuando empiezo a medir con un equipo que mida tasa de fotosíntesis a través de CO2, ven que la planta está parada.
Entonces ahí es donde yo tengo que decidir si es que empiezo a utilizar este tipo de tecnología o no, ¿ya? Mallas, ¿de qué color? ¿Qué tipo? Malla monofilamento. Color azul, rojo, blanco. El color azul hace que la planta produzca un poco más, ¿ya? Pero la planta también vegeta más, es una planta más grande que se embosca. El mejor color que hemos medido, bueno, hemos hecho investigaciones, no las voy a mostrar ahora porque es largo, pero es el gris perla, funciona bien. El porcentaje de sombra se tiene que medir en función de qué luz par, qué luz fotosintéticamente activa, la radiación fotosintéticamente activa que tengo en la zona. Ojalá que con esto yo pueda proteger para llegar a unos 1000 más o menos moles por metro cuadrado. En el sur de Chile debo andar por los 2000, 1500, 1600, ¿ya? Entonces eso lo tengo que medir. No es solamente llegar y poner una malla de 10 o 20% de sombra, o porque el proveedor me dice, no, todos están usando 15% sombra, y a todos con 15% sombra. Esto se tiene que medir. Y con eso puedo controlar finalmente la radiación, que no haya saturación lumínica, que la planta trabaje mejor, que no tenga quemado, que no tenga problemas con el déficit de presión de vapor, y finalmente tener una planta más vigorosa, más sana, con mayores producciones, mejor calidad de fruta, y llegar mejor a los mercados de destino. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a Sebastián por tu presentación y vamos a proceder a leer las preguntas que hemos recibido, Sebastián. De parte de Nicolás Cobo, ¿qué potencial ves para un programa de mejoramiento genético de arándanos en Chile y cuáles son los principales atributos que crees que debería ser prioridad? A ver, partamos por los atributos. Los atributos que busca el mercado son calibre, ya un tamaño de fruta medio grande, no un fruto desproporcionado de 25 o 30 milímetros, sino que frutos de 18 o 20 milímetros. Firmeza, que sea fruta crocante. Sabor, el sabor es tremendamente importante, especialmente para el mercado asiático. La pruina, que es el bloom que llamamos en arándano, que es la cera que cubre el fruto, que debe ser abundante y lo más blanquecina posible. El tamaño de la herida que queda en la inserción del pedúnculo tiene que ser sellado y seco, y que sea una fruta, obviamente, de buena vida de post cosecha. Esos son los atributos que tiene que tener la fruta. Como mejoramiento genético, en Chile han habido programas que han comenzado y que no han perdurado en el tiempo. Hacer mejoramiento genético es caro. Piensa que se cruzan flores con polen, eso genera un fruto, ¿ya? Y de esos frutos genero semillas, que esas semillas las tengo que sembrar, tengo que esperar que salga una planta, seleccionar las plantas, ¿ya? Una familia, un cruce, o sea, una familia de cruces genera 10 millones de plántulas, y de esas 10 millones de plántulas bajas a 100.000, después se seleccionan 10.000 y después eso va bajando, y voy descartando por vigor hasta que tengo que plantar eso, sacarle producción, ver la fruta, analizar la fruta. Muchas veces se fracasa y paralelamente voy trabajando con otras familias o parto de nuevo. Entonces, generar una variedad toma alrededor de 12 a 15 años y es caro. Y la verdad es que yo he sabido de programas de mejoramiento genético que han hecho empresas. Ahora hay un programa que se está llevando a través de empresas privadas y aportes estatales, pero no han tenido éxito hasta el momento. Ojalá que logren sacar algo. Pero sería bueno, faltan variedades, falta oferta de variedades. Y las variedades más interesantes que se han sacado son variedades que están en sistemas club, o variedades que maneja una empresa y que no tienen acceso a los productores. Entonces, y las universidades que han sacado variedades interesantes también se han quedado. O sea, piensen que Michigan sacó Draper y sacó Liberty, y bueno, Aurora, que no funcionó en Chile, el año 2003. Y desde ahí no han vuelto a sacar nada interesante. Sacaron Osorno, sacaron Calypso, pero son variedades que no funcionaron bien y que no han tenido ningún éxito.
Gracias, Sebastián. Ya. Quiero contarte que tenemos 380 personas conectadas, así es que es grato decirlo porque la industria del arándano se hace presente en el seminario. Así que, Buenísimo, gracias. ya pues. Mira, Cristian Poalán, ¿qué opinión tienes de Bárbara Ann para la precordillera andina, zona del lago Ranco? Bárbara Ann, esa ¿Sí? variedad, ¿de dónde es? ¿Me Yo puedes dar entiendo más que esa, datos? de las antiguas de Driscoll, entiendo yo, ¿no? De Sí, la pues esa es variedad una de variedad de Driscoll. Driscoll, no, esa variedad Sí, no, esa sí, es una variedad del programa Costa, sí. para la precordillera del lago Ranco. Esa variedad no funciona en las Southern Highwoods en el sur de Chile. Ya, clarito. Eh, Mira, hay muchas felicitaciones y varias preguntas más. Vamos a elegir una más de las que están acá. Y como les dije en un principio, quienes quieran hacer o enviar sus preguntas, nosotros las podemos hacer a Sebastián, siempre relacionadas con el evento, ¿cierto? Y con la temática que él desarrolló, para que posteriormente pueda responderla. Entonces, dice, para evitar rajaduras del fruto, ¿se pueden manejar con abonos foliares, microelementos? A ver, la rajadura del fruto por lluvia es por un tema osmótico. Entonces, más que microelementos o abonos foliares en particular, son sales. O sea, por ejemplo, yo asperjo cloruro de calcio formulado o sulfato de potasio, puedes asperjar alguna sal barata que suba la conductividad eléctrica de esa agua que queda en contacto con el fruto para que no entre por osmosis. Eh, pero un microelemento en particular, no. Si tu fruto fue bien construido, digamos, fue un fruto que tuvo un manejo de aplicaciones de calcio adecuada, con los calcios correctos, en los momentos correctos, y lograste aumentar el calcio ligado, por supuesto que vas a tener una epidermis más estable y más resistente, pero de ahí para que evitar que entre esa agua es con manejo osmótico, no es con manejo de algún microelemento en particular. Gracias, Sebastián. Me voy a permitir hacer una pregunta también relacionada a eso. Pensando en la zona sur, ¿qué variedades dirías tú que son las candidatas a poder hacer una inversión en cuanto a cobertura y a techo que logre hacer el retorno de las variedades que hoy día tenemos disponibles en el sur? Mira, finalmente, Ramiro, eso es un cálculo que uno tiene que hacer en base a lo que pierde, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo quiero sacar una Duke de buena calidad y la exportadora, o si yo estoy comercializando directo y tengo un recibidor que me va a meter a programas en los cuales yo voy a poder ganar por llegar con esa fruta perfecta a destino, por decirte, $4 por kilo, y versus exportarla con los problemas que se pueden generar por las lluvias, porque en vez de exportar el 90% exporto el 80%, y de ese 80% me llega con problemas de pudrición porque llovió, no sé qué. Por ahí va el cálculo, ¿ya? Especialmente la fruta que cae en febrero. O sea, en febrero hay más lluvias, una Liberty, una Cargo, puede ser una candidata a techarla para que también concentre más y para que sea fruta de mejor calidad. Pero cuando a mí me ha tocado ver proyectos de este tipo y hacemos ese cálculo, el proyecto da. O sea, de hecho, por eso se hace. El tema es que es una barrera de entrada importante, porque la inversión no es menor. O sea, hay que tener Así la es. plata o conseguirse el financiamiento, hacerlo bajo la alera de una exportadora que me ayude, pero los números dan. Perfecto. Sebastián, te queremos dar las gracias. Una excelente presentación. Demostraste qué tan vigente estás en campo, en terreno, con lo que haces, el manejo de carga de las plantas. Se agradece mucho. Las preguntas que van quedando te las vamos a hacer llegar, pero por lo pronto te vamos a dar un aplauso virtual las 385 personas. Así que Gracias, muchas Ramiro. gracias, Sebastián. Gracias, Ramiro, y gracias a ustedes. Que estén muy bien, cuídense y que salga todo muy bien con el seminario. Un Listo abrazo. nomás, pues. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián. Gracias, chao. Chao. Chao, chao. Bueno, para continuar, vamos a hacer un pequeño punto acá, porque acabo de recibir una información
y queremos nosotros hacernos presente porque ayer falleció Felipe Rosas, quien fue conocido, ¿cierto?, en los seminarios de Berry, para quienes logramos participar en alguna de sus presentaciones, recuerdo yo en Talca, así es que van nuestras sentidas condolencias a su familia, y como parte del rubro frutícola, ¿cierto?, lamentamos el fallecimiento y la partida de Felipe. Bien, pues. Continuamos entonces con el espacio publicitario. Ahora vamos a tener 5 minutos de esto y estamos de vuelta.